Muy buen día para todos. Que el Señor nos continúe con grandes bendiciones. Y nuevamente pues nos encontramos aquí para aprender cada día del Señor, cada día escucharle, cada día leer sus mensajes y que haya crecimiento en nuestras vidas. Porque cada día, como dice en su misma palabra, cada día trae su propio afán, ¿verdad? Entonces, el tintico de la mañana, les invito ya hoy, mitad de semana, otro mes menos en nuestras vidas. Y para hoy, les invito, vamos a cantar el himno 164. Oh, qué inmenso amor. 164. Bueno, tanto prepararlo y alistarlo, ¿verdad? Ese sí es. Oh, qué amor, qué inmenso amor, el de mi Salvador. Oh, qué amor, qué inmenso amor, el de mi Salvador. Dios desde el cielo al Salvador mandó a morir por mí. Por ti murió, por mí murió, dio sangre carmesí. Oh, qué amor, qué inmenso amor, el de mi Salvador. Oh, qué amor, qué inmenso amor, el de mi Salvador. Oh, qué amor, qué inmenso amor, el de mi Salvador. Dios desde el cielo al Salvador mandó a morir por mí. Por ti murió, por mí murió, dio sangre carmesí. Oh, qué amor, qué inmenso amor, el de mi Salvador. Y para de contar, qué inmenso amor. No es fácil dar la vida por otro, y más con el sufrimiento que hizo el Señor, ¿verdad? Pero bueno, desde el cielo vino, se humanó para que sufriera, tuviera las mismas situaciones que nosotros vivimos, ¿verdad? Dio su vida. Terminemos con el tintico. Delicioso. Bien, entonces ahora vamos a tener una palabra de oración. Bendito Dios y Padre, gracias por tu amor y por tu misericordia. Una vez más, gracias por este día, Señor, por esta oportunidad que nos das de agradecerte, de dar gracias por la gran obra del Señor Jesús y también por aprender un poco más de tu palabra. Ayúdanos pues a poner en práctica estas cosas que nos traes en este día. Gracias, bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, entonces venimos mirando en Segunda de Crónicas sobre los reyes, ¿verdad? Aquellas situaciones donde comenzaron las guerras. Recordemos que en el periodo de Salomón no hubo guerras. Este gran sabio se dio la gran vida, disfrutó de todo, tuvo mucho dinero,
porque el Señor le proveyó, porque pidió realmente lo que en su momento necesitaba. Sabiduría para gobernar. Y para de contar, ¿verdad? Después murió, tuvo un hijo, Roboam, que en algo se le pareció. No somos perfectos los humanos, hay que partir de ahí, ¿verdad? No somos humanos, pero siempre buscaremos hacerlo mejor. Luego vino Abías, que tuvo muchos hijos también, y acabamos y estamos viendo Asa, este rey que de alguna manera, pues, cuando comenzamos en Segunda de Corintios capítulo 14, perdón, Segunda de Crónicas, Segunda de Crónicas capítulo 14, vimos que en el verso 2 decía, e hizo Asa lo bueno. Todo un rey haciendo lo bueno. Entonces es gran cosa, un líder dando el ejemplo. En aquella época hacían muchos altares, dice que quitó aquellos altares que no eran para el Señor y tuvo su reinado en paz. Entonces mantuvo como que esa misma línea de su bisabuelo de Salomón, en paz, no hubo guerras. Sin embargo, tenía sus ciudades fortificadas, ¿verdad? Y como no falta quien esté por allí envidioso, vino también, acordémonos, Sera, de la región de Etiopía, a atacarlo. Porque definitivamente los humanos estamos con la envidia, ¿verdad? Y que quiero tener aquello que aquel no tiene. Y así no son las cosas, pero bueno, esa es nuestra naturaleza humana. ¿Y qué dijo él? Bueno, vamos a la guerra, hay que enfrentar. Pero se encomendó a Dios. No lo hizo por sus propios medios. Y en el verso 11 dice, oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en ayudarnos. Y ese es nuestro sentir. Siempre confiar y pedirle al Señor que nos ayude. ¿Quién más? Bueno, el vecino, el amigo, el hermano, sí, nos puede dar una manita de momento por una situación cualquiera, pero ante las cosas grandes, ante nuestras situaciones muy personales, Dios. Y aquí continuamos con Asa. Vamos a leer en el Segunda de Crónicas capítulo 15. Dice, vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo, oídme, Asa y toda Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Muchos días han estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos no hubo paz ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras. Y una gente destruía a otra, y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Pero esforzaos vosotros, y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Después reunió a todo Judá y Benjamín, y con ellos los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová su Dios estaba con él. Se reunieron pues en Jerusalén en el mes tercero del año 15 del reinado de Asa, y en aquel mismo día sacrificaron para Jehová del botín que habían traído 700 bueyes y 7,000 ovejas. Entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma, y que cualquiera que no buscase a Jehová, el Dios de Israel, muriese.
grande o pequeño, hombre o mujer, y juraron a Jehová con gran voz y júbilo, al son de trompetas y de bocinas. Todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban, y fue hallado de ellos, y Jehová les dio paz por todas partes. Y aún a Maaca, madre del rey Asa, él mismo la depuso de su dignidad porque había hecho una imagen de acera, y Asa destruyó la imagen y la desmenuzó y la quemó junto al torrente de Cedrón. Con todo esto, los lugares altos no eran quitados de Israel, aunque el corazón de Asa fue perfecto en todos sus días. Y trajo a la casa de Dios lo que su padre había dedicado y lo que él había consagrado, plata, oro y utensilios. Y no hubo más guerra hasta los 35 años del reinado de Asa. Interesantes estas historias, ¿verdad? Y siempre hemos dicho, historias que sucedieron, que están allí consignadas para el estudio nuestro, para ejemplo nuestro, y que pongamos en práctica estas cosas. En aquella época el Señor Jesús todavía no había venido a la tierra, pero estaba, ¿verdad? Implícito siempre el Señor Jesús estuvo en todo el Antiguo Testamento, lo vemos porque Dios, ese era, como podemos decir hoy en día, su plan B. Hizo de todo para que el pueblo andara en el camino correcto y no se desviara. Y aquí vemos a Asa, ¿verdad? Ya vimos todo lo bueno que venía, pero vino a través de Azarías, que le sale al encuentro y le dijo, qué interesante, al final del versículo 2 le dice, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Importante consejo en este momento para mí, porque vemos en el Nuevo Testamento que dice allí Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, el mismo. Y hoy estamos leyendo estas mismas palabras para mí, que Jehová estará conmigo si yo le buscare constantemente acá, ¿verdad? Pero si yo le cierro la puerta, como cuando alguien viene para mi casa y no quiero verle, no quiero saber nada de esa persona, cierro la puerta. No estoy dando permiso que entre, entonces, bueno, ni modo. Pero aquí él dice que si le dejáramos, él también nos dejará, porque por eso nos dio libre albedrío. Hagan lo que quieran, pero aquí está el manual de convivencia. Guíense por él, todos los consejos, todas las cosas. Y aquí estaba pues recibiendo un buen consejo a Asa. No le dejen, manténgase. ¿Pero por qué? Porque así somos nosotros. Aquí en el verso 3 dice, le dice este profeta, le dice a Asa, muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Le pone un ejemplo. Fíjese, Israel, han estado al garete, ¿verdad? Sin nada. Y le pone de presente todo lo que allí sucede. Como quien dice, bueno, miren la paz que tienen ustedes, miren la tranquilidad. Vino una guerra y el Señor los libró. No hagan como Israel, porque ellos, en cuanto a su tribulación, dice en el verso 4, pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová Dios de Israel, le buscaron, fue hallado de ellos. El Señor siempre va a estar allí, siempre. No le vemos, pero Él está a nuestro alrededor, ¿verdad? Y si hemos hecho decisión de fe, como muchos lo hemos hecho de corazón, entonces ahí estamos utilizando ese mensaje que nos dice el Señor, que somos templo del Espíritu Santo. El Señor mora en nosotros, ¿verdad? Lo importante es que Él nos habla a través del Espíritu Santo y que nosotros hagamos caso. No caso omiso. Hagamos realmente lo que el Señor quiere que hagamos. Empezando por nosotros, que seamos ese ejemplo de cordura, de bien hablados, de hacer cosas buenas. Porque, entre otras cosas, Satanás sabemos que es poderoso y va a estar ahí poniéndonos siempre la cascarita, siempre. Entonces, le dice en el verso 5, este señor a Asa, le dice a Azarías,
En aquellos tiempos no hubo paz ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras. Estaban sin Dios, sin ley, unos con otros se mataban, hacían lo que querían, no había paz. Entonces, eso es lo que hoy en día nosotros queremos. Paz, tranquilidad en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras ciudades. Pero buscando al Señor, no cerrándole la puerta para que no entre, no. Que Él sea nuestro guía y que escuchemos a través de este mensaje. Él hoy nos está hablando. No le dejemos, no le cerremos la puerta. Abierto siempre al Señor. Debe ser nuestro primer consejero, debe ser nuestro primer consejero en todo momento. Y aquí en su palabra lo está diciendo y nos está hablando desde hace muchos años, ¿verdad? Entonces, cuando dice en el verso 6, una gente se destruía con otra. Desafortunadamente estamos viviendo prácticamente esa situación hoy en día. Nosotros, no digo yo nosotros unos con otros, pero muchas personas matándose unos con otros, ¿verdad? En el monte, en las mismas ciudades, peleándose por cosas, por dinero, por poder, por aquellas cosas que realmente no edifican, no nos ayudan a crecer, no nos ayudan a mantenernos como el Señor quiere, como su iglesia, un solo cuerpo. Eso es lo que el Señor quiere. Qué bonito fuera que 0 muertos por este tipo de cosas. Compartir como fueron los primeros habitantes que conformaron la iglesia en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Compartían todo. No había alguien que tuviera necesidad porque aquel que tenía un poquito lo compartía. Eso es lo que buscamos. Ojalá que lleguemos todos a ese convivir, ¿verdad? Entonces, en el verso 7 viene el consejo, ¿para quién? Para mí. Ahí dice, esforzaos vosotros. Ahora digamos, esforzado Jorge. Vamos a poner nuestro nombre allí porque esto es para mí. Podemos ser el más santo, ¿verdad? Uy, ese hermano es, que mejor dicho, sin tacha. En su casa, en su trabajo, se le ve perfecto, ¿verdad? Pero no. El Señor es el único que conoce nuestros corazones. Y aquí dice, esfuérzate, Jorge, y no desfallezcan vuestras manos. No falles, mantente firme. Va a haber caídas, va a haber situaciones, pero vea, salida la hay. Y porque dice, recompensa hay para vuestra obra. El Señor nos recompensa y en esta vida lo que hagamos vamos a obtener allí, vamos a ir guardando coronas. Para cuando estemos en su presencia en la vida eterna, vamos a disfrutar de todas estas cosas. Eso lo dice en su palabra, ¿verdad? Eso lo dice en su palabra. Pero a veces como que no entendemos o no ponemos cuidado. Y entonces dice que este rey oyó las palabras de este profeta. Y al final del verso 8 dice, Obed y cobró ánimo. Perdón, vamos a leer el 8. Cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra. Cobró ánimo. Eso es lo que estamos nosotros necesitando cada día, cada momento. Los humanos de aquella época, desde Adán hasta hoy, ahí estamos siempre con esa naturaleza humana. Nos levantamos, caemos, nos levantamos, caemos. Ojalá sea que no caigamos y crezcamos. Ese es nuestro lema, nuestro ideal. Y aquí el Señor nos da ánimo. Cada día nos ayuda más. Él estaba en una situación equilibrada, buena, por decirlo de alguna manera, Asa. Sin embargo, aquí dice que cobró ánimo con esas palabras. El Señor nos ayuda a crecer con su palabra cada día, a ser mejores. Entonces, cuando cobramos ánimo, vamos quitando aquellas cosas que todavía nos quedan en nuestra vida, ¿verdad? Hay muchos que dicen malas palabras, muchos que tienen un vicio, ¿verdad? De fumar, del alcohol o drogas. Hay cantidad de cosas que podemos tener. Todas al tiempo no, pero cada uno, ¿verdad? De acuerdo a su historial de vida. Y nos quitamos algunas y todavía quedan. Y nos quitamos otras, pero todavía quedan. Siempre. Entonces el Señor aquí nos ayuda y nos dice que debemos estar siempre con Él. Y aquí, como Asa aquí dice,
cobró ánimo y quitó los ídolos. O sea, nos ayuda a que todavía nos quitemos aquellas cositas que tenemos. Ese viejo hombre que todavía mantenemos en nuestra vida. Fácil no es, pero con la ayuda del Señor y manteniéndonos firmes cada día en su palabra, Él nos va ayudando a ser mejores personas. Cobramos ánimo cada día. No podemos decir que somos perfectos. No, yo, pecado. ¿Cuándo? Si yo soy el mejor, yo. Mentira. Hay algo, y el Señor aquí dice, nos ayuda cada día, pero eso nos da más ánimo para seguir adelante y para crecer. Pero en el verso 9 hay una situación que nos ayuda a aclarar también por qué pasan estas cosas. Dice en el verso 9, después reunió a todo Judá y Benjamín, y con ellos los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová su Dios estaba con él. Ah, qué interesante. Entonces, claro, ese pueblo sí vive en paz, vive tranquilo. Qué bonito. Y los pocos que alcanzaban a percibir eso, que de Israel se venían para Judá. Vamos, que allá hay buena vida. Y se iban. Iba creciendo el pueblo, iba llegando más gente. A unirse a los buenos venían, por decirlo de alguna manera, los menos buenos. Sí. Iban llegando. Y vuelvo y digo, no somos perfectos. Entonces, estos que venían llegando con ánimo de vivir una vida, de mejorar, traían también sus cositas. Y como apenas eran novatos, también querían de pronto imponer cosas que no eran con el Señor. Y así nos pasa. Yo me acuerdo muchos años, llegó allá a la iglesia un joven y dijo, me llamó y me dijo, hermano, pero es que aquí falta, o sea, él participaba, le gustó de pronto muchas cosas, pero dijo, pero es que aquí falta avivamiento, ¿qué pasa, hermano? Y yo, no, pues, esto es nuestra reunión, es nuestra alabanza al Señor, es lo que hacemos, es lo que el Señor dice. No, pero, ¿por qué ya él tenía como una conexión o la idea, no sé, aquí falta, podemos traer una batería, una guitarra eléctrica? Entonces ya pasaba, ¿verdad? Se pasaba de la raya. Ese era el avivamiento que él quería que todo el mundo entrara como en ese frenesí, como vemos en muchas iglesias que hacen cosas que no tienen lógica, no tienen sentido, ¿verdad? Vienen con el ánimo de aprender, con el ánimo de participar, pero traen su guardadito y quieren imponerlo. Y eso no, así no dice la palabra del Señor. Aquí estaba pasando lo mismo. Se venían muchos. Vamos, que allá sí se pasa sabroso, delicioso, en paz. Y traían su guardado. Hay que tener mucho cuidado con esa gente que nos llega a nuestras vidas, porque nunca se sabe, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Que el rey vio la cosa, el Señor le dio esa visión y dijo, vamos a ponerle coto, vamos. En el verso 12 dice, entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová Dios de sus padres de todo su corazón y toda su alma. Dijo, bueno, vamos a reunirnos y vamos a retomar y nuevamente hacer ese llamado de atención de hacer claridad de las cosas del Señor, ¿verdad? Y pone la norma, vea, firme, dice, y cualquiera que no buscase a Jehová, el Dios de Israel, muera. Uy, terrible, pero no era terrible. Así era en ese momento su pensamiento y vio cómo las cosas iban torcidas. Los de afuera traían cosas que no eran, con el ánimo de vivir en paz, pero traían sus guardados. Y dijo, así no es la cosa, vamos a estar bien. Y el que no esté acá buscando a Jehová, el Dios de Israel, que muera. Una buena medida en cierta forma, ¿verdad? Una represión, pero eso es para nosotros hoy. Todos los días nos encontramos con muchas personas, vamos a muchas reuniones y nos empapamos de muchas cosas. Ojalá que entonces entendamos qué es lo que nos sirve y lo que no nos sirve, desechémoslo porque corremos peligro. Corre peligro nuestra vida, corre peligro mi vida, mi familia, mi iglesia, todo. Mucho cuidado con eso. Tuvo buena acogida. Dice en el verso 15, todos los de Judá se alegraron de este juramento. Ah, qué interesante. Lo aceptaron de buena manera. De buena manera.
Y eso es lo que hemos hecho hoy en día nosotros, aceptar al Señor Jesús. Y somos salvos. Gracias a Dios somos salvos. Tenemos la seguridad, la fe y la esperanza de esa vida eterna. Y aquí estaban cumpliendo y alegrándose. Una medida extrema, pero en cierta forma pues era la ley, ¿verdad? Y con todo su corazón lo juraban, su voluntad buscaban y lo buscaban y fue hallado de ellos. Y Jehová, ¿qué dice? Les dio paz por todas partes. Al final del capítulo 15, verso 15, les dio paz por todas partes. Sí, porque acordémonos que ya los habían atacado los enemigos y dijo, ya no hay más paz, tranquilidad. El Señor nos cuida, el Señor nos protege, a veces sin darnos cuenta y decimos, esto que me pasó, tuve suerte. Es nuestro pensamiento, pero cuando vamos un poquito más allá, el Señor nos cuidó. Y para algo, caramba, Jorge, ibas al despeñadero y hasta aquí, porque tu visión se acaba ahí. Y después digo, tuve suerte. Si no es por esto, por aquella situación, el Señor nos cuida. Y aquí lo está diciendo, esto es para mí. Jehová me da paz, tranquilidad por todas partes. Y en el verso 16 todavía encontramos algo más. Que dice, y aún a Maaca, madre del rey Asa, él mismo la depuso de su dignidad, porque había hecho una imagen de acera, y Asa destruyó la imagen, y la desmenuzó y la quemó junto al torrente de Cedrón. Su misma madre tenía otros dioses, otros altares, todavía de mucho más edad, más anciana, sus ideales, sus pensamientos, sus ídolos, todavía tenía aquel apego. Era su madre. Y a veces uno muchas veces por ser el hermano, el más allegado, aquella persona que estimo tanto, y le dejamos pasar cosas, le alcahueteamos, ¿verdad? Nos convertimos en alcahuetes muchas veces. Y no pasa nada, ¿verdad? Y aquí el Señor nos está mostrando que debemos ser transparentes y debemos ser ayudadores. Y aquí él a su misma mamá dijo, la depuso de su dignidad. Me imagino la mamá del rey, esa gran señora del respeto por la edad, estaba por encima del rey carnalmente, su mamá. O sea, muchas cosas. Entonces él, ¿qué tal si se pone? No, pero es que no puedo lastimar porque es mi madre. Y ese tipo de cosas que humanamente cargamos, porque realmente así somos. Somos humanos y es que me da cosa porque pobrecito, porque pobrecita, ¿verdad? No es que el hermano tiene su vicio, pero es que él nunca falla y es que él está llevando el mensaje y bueno, 99.9 ese hermano perfecto. Lo vemos así como humanos, pero tiene ese 0.01 de como tenía la mamá de Asa, altares de otros dioses, para no dañarle su dignidad. Como humanos nos sentimos mal, ¿verdad? Pero pensemos desde el punto de vista del Señor, ayudarles a desprenderse, o que nos ayuden a desprendernos, ¿verdad? Porque realmente no somos perfectos. Todos estamos en el camino del aprendizaje, del crecimiento, y así somos, humanos. Esa es nuestra naturaleza, y por eso cada día leemos, aprendemos, nos reunimos. ¿Por qué? Porque estamos bien, pero al otro día el enemigo, aquí estamos viéndolo con Asa. Venían los de afuera, de pronto ya tenía ideas, de pronto su misma familia, su mamá, ¿verdad? Entonces, verso 17, vea, dice, con todo esto, los lugares altos no eran quitados de Israel, aunque el corazón de Asa fue perfecto en todos sus días. Muchas veces nosotros no alcanzamos a ver ni a comprender esas cosas más allá de nuestras narices, como dicen por ahí. Pero para eso somos un equipo, somos una iglesia y todos estamos para ayudarnos, porque aquí dice, aún había personas que estaban haciendo lo que no era. Todos no lo vemos, pero de pronto alguien sí estaba viendo otra cosita por allá, más lejos, y no le ponemos cuidado. Y así. Entonces, no es fácil.
es difícil y siempre va a haber. Hay un dicho que tenemos, no es un dicho, algo que he escuchado mucho en muchas ocasiones que dice, cuando todo anda bien es porque algo anda mal. Eso, vemos todo tan perfecto, tan bonito, tan bello, pero a veces no, todo no puede ser tan preciso. Allá, cuando todo anda bien es porque algo anda mal. Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Entonces, aquí dice que él con todo eso, los lugares altos no eran quitados, había cosas todavía, quedaba ahí esa cola, ¿verdad? Sin embargo, el Señor, viendo este corazón de Asa, este rey que a su humanamente lo que alcanzaba a ver y a tener, lo hacía lo mejor posible. Entonces eso tampoco quita, el Señor siempre ayuda, de pronto da más visión para que vea más cosas, pero en el punto es acá en el verso 19 dice, y no hubo más guerra hasta los 35 años del reinado de Asa. 35 años que estuvo y no hubo guerra, hubo paz, hubo tranquilidad porque su corazón estaba con el Señor, hizo lo que mejor pudo humanamente. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, nuestra vida tranquila, hacer lo mejor, todos, no yo, no el hermano, el otro hermano, todos ser ejemplo, testimonio, con esto ayudamos. Y en el momento que haya una caída, llamar al hermano. Eso no es ningún problema. El Señor dice, llámele. Háblele como hermano de corazón, no para juzgar, sino buenamente. Y decirle la cosa que se está viendo. De pronto hay un malentendido también. Si esto no pasa, si la cuestión no se corrige, entonces sí ya llame a otro hermano que sirva como testigo. Y ya dice, bueno, ya hablé con él, las cosas siguen así. Ahora quiero, hermano, que entre los dos entonces le ayudemos. Siempre en función de ayudar, no de señalar, no de sacar. Es lo que menos el Señor quiere. Siempre quiere que todos vengamos a la salvación, a la unidad y nos reunamos. Bueno, se me pasó el tiempo. Continuaremos viendo estos ejemplos para nuestras vidas. Que no todo el tiempo vamos a ser perfectos. Siempre va a haber caídas, va a haber fluctuaciones en nuestras vidas, ¿verdad? Les invito para que cantemos el himno 168 de su trono a un pesebre. 168. De su trono a un pesebre, de riqueza y honor, a buscarnos Cristo descendió. De las calles celestiales a la cruz de cruel dolor, vino y por la humanidad su vida dio. Cuán grande amor, Jesús me ha redimido. Cuán grande amor, sublime y eterno. Yo cantaré por siempre su alabanza, con gozo unido al coro celestial. De la diestra de su Padre a su creación bajó, mas rechazo y odio él sufrió. Yo fui pecador perdido, a su amor me encontró, por su sangre paz y vida me compró. Cuán grande
Bueno, hermanos y amigos, entonces el día de hoy nos despedimos. Una palabra de oración. Señor y Padre, gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias por tu palabra y por la vida del Señor Jesús, por nuestra salvación. Hoy ponemos en tus manos este día. Guíanos y protégenos, Señor, y todo lo que hagamos sea bajo tu cuidado. Gracias, Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, entonces quedamos despedidos. Hasta otra oportunidad. Que el Señor nos bendiga.